1 Crónicas 18. La seguridad del reino de David. A David conquista las naciones vecinas. 1. David somete a los filisteos. Después de estas cosas aconteció que David derrotó a los filisteos, y los humilló, y tomó a Gat y sus villas de mano de los filisteos. David derrotó a los filisteos, y los humilló. Los filisteos habían perturbado a Israel durante siglos, y con frecuencia dominaron a Israel. Bajo el reinado de David, él derrotó y humilló a estos problemáticos enemigos. Y David no evitó luchar contra los filisteos porque Israel había perdido ante ellos muchas veces antes. Lo que me fascina de esta victoria completa es el absoluto desprecio con el que David trató el gran poder de sus adversarios. Red Paz. B. Y tomó a Gat. Cuando David comenzó a reinar, los filisteos estaban tomando territorio del pueblo de Dios. Bajo su liderazgo, el pueblo de Dios comenzó a tomar territorio del enemigo. Y evidencia de la conquista de David sobre Gat y sus pueblos circuncidantes se encuentra en la presencia de 600 hombres de Gat en el séquito de David, 2 de Samuel 15:18. Selmen. 2. Los moabitas son sometidos a tributo. También derrotó a Moab, y los moabitas fueron siervos de David, trayéndole presentes. También derrotó a Moab. La guerra de David contra Moab y su trato severo hacia su ejército parece fuera de lugar considerando que la bisabuela de David fue moabita, Ruth, y que confió a su madre y a su padre al cuidado de los moabitas. 1 Samuel 22, 3-4. Puede ser que los moabitas mataran o maltrataran a los padres de David. B. Trayéndole presentes. Dios no quería que Israel destruyera a todas las naciones vecinas. Por lo general, Dios quería que Israel fuera tan bendecido y fuerte que Israel grabara a otras naciones, en reconocimiento de su fuerza y dominio. 3-8. David conquista a una alianza siria. Asimismo derrotó David a Hadadezer rey de Soba, en Hamat, yendo a asegurar su dominio junto al río Eufrates. Y le tomó David 1000 carros, 7000 de a caballo, y 20,000 hombres de a pie, y desjarretó David los caballos de todos los carros, excepto los de 100 carros que dejó. Y viniendo los sirios de Damasco en ayuda de Hadadezer rey de Soba, David hirió de ellos 22,000 hombres. Y puso David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, trayéndole presentes, porque Jehová daba la victoria a David donde quiera que iba. Tomó también David los escudos de oro que llevaban los siervos de Hadadezer, y los trajo a Jerusalén. Asimismo de Tibat y de Can, ciudades de Hadadezer, tomó David muchísimo bronce, con el que Salomón hizo el mar de bronce, las columnas y utensilios de bronce. Yendo a asegurar su dominio junto al río Eufrates, el rey de Soba, un reino de Siria, se topó con David en su camino para conquistar territorio hasta el Eufrates. El dominio de David se extendió hasta el río Eufrates. Y la frontera de Israel fue llevada hasta la línea del Eufrates, de modo que se cumplió la promesa hecha por Dios a Abraham: a tu simiente he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río, el río Eufrates. Merer. 2. Luego estaba Siria, la gran nación pagana del norte, dividida en dos grupos con capitales en Soba y Damasco. Se unieron para protegerse, pero se encontraron indefensos ante el poder de David. Red Paz. B. Desjarretó David los caballos de todos los carros. Esto fue una necesidad militar en lugar de una mera crueldad animal. David no podía cuidar de tantos caballos mientras estaba en campaña militar y no podía devolvérselos al enemigo. C. Excepto los de 100 carros que dejó. El hecho de que David tuviera un número tan pequeño muestra un notable dominio propio y confianza en Dios. David obedeció el principio de Deuteronomio 17, 15-16 y se negó absolutamente a confiar en los caballos como armas militares. En cambio, su confianza estaba en Dios, Salmos 27 y 33, 16-17. D. Tomó también David los escudos de oro que llevaban los siervos de Hadadezer. David tomó lo que era la gloria del enemigo y lo transformó en trofeos del poder y la bondad de Dios. David exhibió esos escudos de oro dando testimonio de la obra de Dios en y a través de David.
Tomó David muchísimo bronce, con el que Salomón hizo el mar de bronce, las columnas y utensilios de bronce. La recolección de este tesoro en Jerusalén, que luego se usó en la construcción del templo, muestra la razón por la cual el cronista eligió hacer énfasis en esos eventos, en particular de los registros de 2 Samuel. Y, a primera vista, este es un registro algo artificial de los éxitos militares de David, que se ha producido dejando de lado las narrativas más interesantes y las menos favorables a David. Sin embargo, este punto de vista es bastante inexacto, ya que se omiten elementos positivos como el nacimiento de Salomón, la magnanimidad de David hacia la familia de Saúl y los salmos de David. La razón es que Crónicas ha optado por centrarse en la relación de las guerras de David con el pacto davídico y los preparativos del templo. Selmen. 2. Se necesitaban 2 cosas para construir el templo: seguridad y dinero. Estos capítulos muestran cómo David, aunque no pudo construir el templo él mismo, obtuvo la seguridad y el dinero necesarios para que su hijo construyera el templo. 3. En vista del deseo del rey de construir el templo de Dios, el capítulo es de especial interés. Muestra cómo en estas guerras estaba acumulando tesoros con ese propósito en vista, no para él, sino para su hijo. Meller. 4. Incluso cuando Dios nos cierra la puerta para que hagamos una obra, es posible que todavía estemos involucrados de manera vital en ella, a menudo acumulando tesoros para esa obra, como lo hizo David para el templo que su hijo construiría. Estar dispuesto a hacer el trabajo de preparación, cuando no se te permite realizar el servicio principal, es prueba de verdadera devoción. Morgan. 4. 9-13. La gloria y la seguridad del reino de David. Y oyendo Toi, rey de Amad, que David había deshecho todo el ejército de Hadadezer, rey de Soba, envió a Adoram su hijo al rey David, para saludarle y bendecirle por haber peleado con Hadadezer y haberle vencido, porque Toi tenía guerra contra Hadadezer. Le envió también toda clase de utensilios de oro, de plata y de bronce, los cuales el rey David dedicó a Jehová, con la plata y el oro que había tomado de todas las naciones de Idem, de Moab, de los hijos de Amón, de los filisteos y de Amalec. Además de esto, Abisai hijo de Sarbia destrozó en el valle de la Sala 18,000 edomitas. Y puso guarnición en Idem, y todos los edomitas fueron siervos de David, porque Jehová daba el triunfo a David donde quiera que iba. Toi envió a Adoram su hijo al rey David, para saludarle y bendecirle. Las naciones vecinas vieron la mano de Dios sobre David y le trajeron honor y regalos. Sabían que un líder de Israel fuerte y piadoso era bueno para toda la comunidad de naciones, no solo bueno para el propio Israel. Y no todas las naciones paganas que rodeaban a Israel eran hostiles a Israel o su Dios, y David no los trató como si fueran hostiles. Cometemos un error si tratamos a cada incrédulo como un enemigo del Señor abiertamente hostil. 2. El hijo de Toi probablemente se llamaba Adoram en vez de Joram, 2 de Samuel 8:10, ya que la forma ya vista de este último es poco probable en un estado no israelita. Selmen. B. Los cuales el rey David dedicó a Jehová. Cuando David recibió esta aclamación de las naciones, lo dedicó todo a Jehová. Sabía que la alabanza y la gloria le pertenecían a Dios, no a él mismo. David podía manejar tanto el éxito como el aparente fracaso. C. De Idem, de Moab, de los hijos de Amón, de los filisteos y de Amalec. Al citar estas naciones sometidas aprendemos que las victorias de David fueron completas. Dios usó a David para llevar a Israel a la victoria sobre enemigos en todas direcciones. Y Israel poseyó más de la tierra que Dios le prometió a Abraham, Génesis 15, 18-21, bajo el reinado de David que en cualquier otro momento. 2. David pudo lograr tanto contra los enemigos de Dios porque él, a diferencia de Saúl, no estuvo consumido por la lucha contra el pueblo de Dios. De Jehová daba el triunfo a David donde quiera que iba. Este es el resumen de todo este capítulo. Cada victoria y cada enemigo sometido fue un testimonio del poder preservador del Señor en la vida y el reinado de David. D. La administración de David. 1:14. Una descripción general del gobierno de David. Reinó David sobre todo Israel, y juzgaba con justicia a todo su pueblo.
Reinó David. Este capítulo de victoria, bendición y prosperidad describe la vida nacional de Israel durante el reinado de David. Esta es una de las razones por las que generalmente se le considera como el rey o gobernante más grande que jamás haya tenido Israel. Y así es como Dios quiso reinar en la vida de Saúl, pero Saúl se resistió al Señor y rechazó su espíritu. Debido a que David permitió que Dios lo sometiera, las naciones fueron sometidas ante David. B. Juzgaba con justicia a todo su pueblo. Esto muestra que David fue un gran rey para su propio pueblo, no solo contra las naciones vecinas. Cumplió con el deber fundamental del gobierno administrar justicia y juicio. Romanos 13, 1, 7. 2. 15 a 17. Personas clave en el gobierno de David. Y Joab, hijo de Sarvia, era general del ejército, y Josafat, hijo de Ahilud, canciller. Sadoc, hijo de Ahitob, y Abimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes, y Sapsa, secretario. Y Benaía, hijo de Joiada, estaba sobre los cereteos y peleteos. Y los hijos de David eran los príncipes cerca del rey. Joab, Josafat, Sadoc, Abimelech, Sapsa, Benaía. Ningún gran gobernante triunfa por sí mismo. Solo las organizaciones más pequeñas pueden gobernarse bien sin un equipo talentoso y comprometido. Parte del éxito de David como gobernante radica en su capacidad para reunir, capacitar, empoderar y mantener dicho equipo. Y nunca encontramos una lista de este tipo con respecto a la organización del gobierno del rey Saúl. Esto se debe a que el gobierno de David tuvo mucha más forma y estructura que el de Saúl. 2. Hay un límite para lo que podemos ser y lo que podemos hacer por el Señor sin orden ni organización. No es que el orden y la organización sean requisitos para el progreso en la vida cristiana. Estos son progreso en la vida cristiana, en llegar a ser más como el Señor. 3. Nada se logra en el reino de Dios sin orden y organización. Si bien puede que no nos lo parezca, es solo una ilusión detrás de escena. Dios se mueve con el mayor orden y organización, aunque a veces no podemos verlo. B. Sadoc, hijo de Ahitob, y Abimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Había 2 centros sacerdotales en este tiempo, es decir, 2 sacerdotes. Uno estaba en Gabaón, con el tabernáculo de Moisés y el altar del holocausto. El otro estaba en Jerusalén, con la tienda especial que David hizo para el arca del pacto. Así que había 2 sacerdotes, Sadoc y Abiatar. C. Los cereteos y peleteos, estos fueron soldados a sueldo de Creta. Al emplear guardias extranjeros para garantizar la seguridad del rey, David minimizaría la posibilidad de convertirse en víctima de rivalidades entre tribus. Estos hombres de Creta podrían darle una lealtad de todo corazón. Baldwin, comentarios sobre 2 de Samuel 8. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl